principio. Agradecer obviamente a la organización, a Enrique, a Pepe, como acá por eso no te encontró allá, y obviamente a las instituciones que han escuchado también la propuesta y han dado un lugar para este tipo de, para este evento en particular. El trabajo que yo traje, de hecho, refleja, digamos, solo parcialmente el tema que estoy estudiando, que es el de la obligación política. Como yo supongo que muchos de nosotros, en mi caso, la cuestión siempre se ha planteado desde un modelo occidental, quiero decir, lo primero que uno conoce normalmente en las universidades, bueno, contractualismo, en ese tipo de trabajos es con el que uno se inicia en esto. Digo, todavía hoy, a pesar de que tenemos un largo camino de propuestas de filosofía latinoamericanas, siempre parece ser que lo que uno tiene que aprender primero es eso que no refleja de movida la filosofía que hacemos nosotros y que podemos hacer. En ese caso, descubrir o intentar ver qué es lo que desde Latinoamérica se puede decir respecto a la cuestión esta de la obligación política, bueno, ha requerido en mi caso toda una serie de rastreos que no necesariamente están todavía bien logrados, por dos cuestiones. Primero, si uno empieza planteando la noción de obligación política con esa entrada, digamos, es muy difícil llegar a todos los autores que hablan sobre esto. ¿Por qué? Porque no es un término común a todas las tradiciones. Por ejemplo, desde el contractualismo tampoco es una entrada usual. Si uno quiere estudiar el contractualismo, tampoco es obvio que uno, comenzando con esta noción de obligación política, llegue necesariamente a este tipo de autores. Entonces, se trata de una problemática que, por un lado, en distintas tradiciones supone distintos términos para dar cuenta de ella, y por otro lado, un tipo de problema que no es exclusivo de la filosofía ni de la filosofía política, sino que toca distintas ramas del saber, por decirlo así. ¿Qué es lo que traje hoy? Bueno, básicamente, en lugar de preocuparme por desentrañar conceptualmente esto desde América, me pareció más posible para mí, digamos, por mis propias limitaciones, por ahí un aporte, algo que yo encontré interesante, trabajar desde un relato que para los argentinos creo que es más que conocido, que es el del encuentro entre Martín Fierro y Cruz. Esto desde el texto de Hernández y también desde el texto de Borges, en biografía de Tadeo Isidoro Cruz. Obviamente lo que hago no es crítica literaria, no tiene nada que ver con eso, sino simplemente tomo el relato y trato de ver, bueno, qué categorías filosóficas podemos encontrar que nos puedan dar una idea, aunque sea como para empezar con esta problematización. Como no todos somos argentinos, voy a hacer una pequeña introducción sobre, bueno, este encuentro famoso en el texto de Hernández, en el Martín Fierro. Es el mismo Martín Fierro el que relata su historia en un momento, ya siendo un desertor, perdón, se trata de un gaucho, obviamente, que fue reclutado para servir en la frontera. Por eso precisamente es que pierde su inserción dentro de su familia y de la comunidad que sí tenía antes de ser arrancado de su lugar, que ya, obviamente, al huir es un desertor y que es buscado por 2 asesinatos que él mismo reconoce haber cometido. En esa situación es acorralado por una partida policial de la policía rural en
en la que comienza a pelear, de hecho, bueno, es una de las cuestiones que vamos a rescatar, comienza a pelear y en el medio de esa pelea, un miembro de esta partida, un sargento Cruz, deja de pelear con los suyos y se pone a pelear con Martín Fierro. Esta básicamente sería la secuencia, digamos, de acciones. Cruz salió integrando la partida policial, pero no vuelve con ellos, sino que se queda con el desertor y huye al desierto. Entonces, esta acción de Cruz es lo que me parece interesante ver cómo es que fundamenta esto. Obviamente no hay una fundamentación, pero hay 2 o 3 cuestiones que se dicen que por ahí, bueno, puede abrir algo. Este relato obviamente, bueno, coincide con algunos otros que hemos escuchado hoy en cuanto al tiempo. Se trata del momento en que el Estado como Estado-Nación se está formando, o sea, se está expandiendo, de hecho, territorialmente. Y bueno, precisamente en este contexto es que se entienden estas leyes que permiten llevar al gaucho a la frontera. Sabemos también, por el relato de Hernández, este relato obviamente después de este evento toma la palabra Cruz, que es el que se presenta y le cuenta su historia a Fierro. Acá lo que sabemos es que Cruz mismo fue en su momento un prófugo, o sea, también tuvo problemas con la ley, que gracias a una amistad pudo congraciarse con el juez, que le dio un lugar como policía en la policía rural, y así es como llega, a pesar de que hay ciertas similitudes en las historias en cuanto al punto de partida, si se quiere, pero bueno, llega a estar del otro lado. En el texto de Borges, que eso no está en el texto de Hernández, en el texto de Borges, de hecho hay una repetición de la escena en la que el gaucho está acorralado. En el texto de Borges se presenta a Cruz en algún momento cuando está huyendo de la ley, se lo presenta también con una serie de imágenes muy similares, el grito del chajá, el movimiento de limpiar el cuchillo, bueno, copiados, digamos, de la forma en la que Martín Hernández presenta el encuentro entre Fierro y Cruz. Con lo que Borges obviamente juega un poco con esta noción de repetición, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros respecto a esta historia? Bueno, ver cómo hay un nivel ético para explicar, o al menos comprender en parte, esta acción de Cruz que remite, o al menos abre la posibilidad de un nivel político. Para esto, aunque, o sea, cuando vean el texto, sobre todo me baso en algunas nociones de Husserl, yo estoy hablando pavadas, de Dussel, suena parecido, no es lo mismo, de Dussel, sobre precisamente ese otro. Y esta duplicidad del otro, o sea, hay un otro interno a nosotros que forma el Estado en este caso, y hay un otro externo a ese nosotros. Para aproximarnos al menos un poco a la comprensión de esta acción de Cruz, cito una frase, y en boca de Cruz está esto en Hernández, que dice: ansí estuve en la partida, o sea, después de contar esta historia y de contar cómo es que llega a ser policía, dice: ansí estuve en la partida, pero ¿qué había de mandar? Acá lo dice porque previamente el juez le había dicho: bueno, así mandás a la gente. Dice: bueno, ¿qué voy a mandar yo? Anoche, al irlo a tomar, vi de buena coyuntura. Es lo único que dice Cruz sobre qué es lo que pudo haber visto en Martín Fierro. Algo bueno, evidentemente.